La pequeña casa de la pradera llevó calidez, esperanza y valores intemporales a las salas de estar de todo Estados Unidos. La química en pantalla entre Michael Landon y Karen Grassel, como Charles y Caroline Ingalls, era pura, sincera y casi mágica. Juntos se convirtieron en el núcleo emocional de un programa que definió la televisión familiar de toda una generación. Pero detrás de esas tiernas escenas fronterizas se desarrollaba una historia mucho más compleja, que permaneció oculta durante décadas. Ahora, tras años de silencio, Karen Grassel habla sin tapujos. En una revelación profundamente personal e inesperada, la mujer que interpretó a Ma cuenta por fin lo que realmente ocurrió entre bastidores, y lo que sufrió puede cambiar para siempre la forma de ver la serie. Grassel desvela cómo fue su relación laboral con Landon, una relación que distaba mucho de la armonía que vimos en la pantalla. ¿Qué ocurrió realmente durante el rodaje de La Casa Pequeña y qué hizo Michael Landon que estuvo a punto de destrozarla? Quédese con nosotros para descubrir la desgarradora verdad que se esconde tras una de las familias más queridas de la televisión estadounidense. Esta es la cara de Little House que nunca quisieron que vieras. Triunfar en Hollywood. Durante casi una década, Karen Grassel fue el rostro de la maternidad en la televisión estadounidense. Una pionera amable y resistente que mantuvo unida a la familia Ingalls en La Casa de la Pradera. Pero mucho antes de que Caroline Ingalls se hiciera famosa, la historia de Grassel comenzó en el norte de California. Nacida en 1942, Grassel se trasladó con su familia a Ventura cuando tenía 5 años. Ya de niña le llamaban Los Focos. Estudió en una academia de baile local y pronto encontró su pasión en las obras de teatro escolares. Tras graduarse en Ventura High School en 1959, su trayectoria académica la llevó por algunas de las instituciones más prestigiosas del país. Primero asistió al Sophie Newcomb Memorial College, un colegio coordinado de la Universidad de Tulane, de 1959 a 1960, antes de trasladarse a la Universidad de California, Berkeley. Allí obtuvo la W.A. Pero Grassel no se detuvo ahí. Su talento le valió una beca Fulbright en la famosa Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Fue un capítulo que le cambió la vida. Tras perfeccionar sus habilidades en Londres, regresó a E.S., lista para conquistar el escenario. Los inicios de la carrera de Karen como actriz estuvieron muy arraigados en el teatro. Pasó los veranos en el Stanford Contemporary Workshop y en el Colorado Shakespeare Festival, donde se sumergió en papeles clásicos e interpretó papeles principales que la consolidaron como un talento serio. Su primer trabajo profesional fue en el Front Street Theater de Memphis, Tennessee. Desde allí se dirigió a Nueva York, donde se sumergió en el mundo de los teatros residentes y de stock de todo el país. Tampoco se limitó a los escenarios. Grassel apareció en la PBS y en producciones originales y consiguió papeles en 3 telenovelas de la cadena. En 1968 debutó en Broadway con The Gingham Dog, una experiencia breve pero decisiva. A continuación, fue la doble de pesos pesados como Gloria Swanson y Rosemary Murphy en Butterflies Are Free en Broadway, y compartió escenario con Maureen O'Sullivan y Brandon DeWilde en el Ilitch Theater de Denver en 1972, una producción empañada por la tragedia cuando DeWilde murió poco después de la última función. Una de las apariciones más memorables de Grassel en el escenario fue en la producción de Shakespeare in the Parks de Cymbeline, donde actuó junto a Christopher Walken, Sam Waterston y William Devane. Su versatilidad era innegable, pero su éxito llegó de la forma más inesperada. Cuando se presentó al casting para el papel de Caroline Ingalls, era relativamente desconocida para el público televisivo, pero eso cambió rápidamente. Karen consiguió el papel y se metió en uno que definiría su carrera. La Casa de la Pradera se estrenó en 1974 y duró 9 temporadas inolvidables. Su interpretación de Ma la hizo muy querida por millones de personas. Aunque La Pradera fue el núcleo de su legado televisivo, Grassel no se detuvo ahí. Justo después de rodar The Little House Pilot, apareció como estrella invitada en Gunsmoke, en un episodio titulado The Wiving, en el que interpretaba a una de las chicas del salón atrapada en una trama de secuestro. A continuación intervino en películas como Harry's War, donde interpretó a Kathy junto a Edward Herrmann, y Wyatt Earp junto a Kevin Costner. Grassel también protagonizó y coescribió el telefilme de la NBC Battered
un angustioso drama que abordaba problemas reales que afectan a las mujeres. También se convirtió en una poderosa defensora fuera de la pantalla, presionando para conseguir fondos federales para los refugios que ayudan a las mujeres maltratadas y haciendo campaña por la enmienda de igualdad de derechos. Utilizó su fama para hacer brillar la luz de los derechos de la mujer, y nunca se echó atrás en la lucha. Su carrera televisiva fue mucho más allá de la pradera. Apareció en películas para televisión como Cocaine, One Man's Seduction, Crisis in Midair y Between the Darkness and the Dawn. También hizo apariciones como invitada en programas como Hotel, Love Boat y Murder, She Wrote. Incluso apareció en programas de entrevistas clásicos como Dinah, The Merv Griffin Show y The Mike Douglas Show, aportando su calidez y encanto al público diurno. Cuando terminó su carrera en The Prairie, Karen Grassel volvió a dedicarse al teatro. Fue cofundadora de la Resource Theatre Company de Santa Fe, Nuevo México, y más tarde se incorporó a la Actors Company del prestigioso Actors Theatre of Louisville de Kentucky. En 2006 se instaló en la Bahía de San Francisco, donde protagonizó producciones en San Francisco Playhouse, Ride Down Mount Morgan Cabaret, Theatre Works y Aurora Theatre. Realizó una gira nacional con Driving Miss Daisy, interpretando el papel principal en producciones desde Manitoba hasta Virginia. Su actuación en cabaret le valió el premio Outstanding Achievement Award en 2008, e incluso se convirtió en el rostro de Premier Bathrooms, promocionando productos de accesibilidad para personas mayores, demostrando que incluso en los anuncios aportaba gracia y simpatía. En 2021, Karen hizo un conmovedor regreso al cine en No al Olvido, un poderoso drama centrado en la concienciación sobre la enfermedad de Alzheimer. Actuó junto a leyendas de Hollywood como Cloris Leachman, Louis Gossett Jr., Tatum O'Neal, Olympia Dukakis y George Chakiris. A pesar de todo, Karen Grassel ha seguido siendo una fuerza, una actriz de formación clásica, un icono de la televisión y una firme defensora de la mujer. Su viaje de los escenarios de Londres a las praderas de Estados Unidos no es solo una historia de éxito, es una historia de fuerza, supervivencia y talento intemporal. ¿Cómo consiguió Karen Grassel el papel que la situó en el mapa? Cuando Karen Grassel tuvo la oportunidad de presentarse a la audición para el papel de Caroline Ingalls, cariñosamente conocida como Mo, estaba extasiada. No podía creer que pronto compartiría la pantalla nada menos que con Michael Landon, el rompecorazones más conocido por su papel del encantador Joe Cartwright en la emblemática serie Bonanza. Para Grassel, se trataba de una oportunidad de ensueño, pero ese sueño pronto se convertiría en una pesadilla entre bastidores que la dejó emocionalmente marcada y desilusionada. Tras el compromiso de la NBC con la serie La Casa de la Pradera, Michael Landon, que también ejerció de productor ejecutivo, guionista y director, asumió el control absoluto del proceso de casting. En la búsqueda de su mamá perfecta, 47 actrices se presentaron a las audiciones para el papel de Caroline Ingalls. Una de las principales aspirantes era Hersha Parody, que más tarde se incorporaría a la serie en otro papel. Pero Landon eligió finalmente a Grassel, alegando que tenía el aspecto de una mujer pionera. Por aquel entonces, Karen Grassel apenas tenía experiencia en cine o televisión. Procedía de una rica formación teatral, con estudios universitarios y una licenciatura en arte dramático, pero muy pocos créditos en la pantalla. Eso no parecía importarle a Landon, que buscaba intencionadamente actores con una sólida base teatral y un bagaje mínimo en Hollywood, como Catherine McGregor y Richard Bull. Sin embargo, su decisión de casting más difícil fue encontrar a los niños adecuados. Landon no quería hijas profesionales con madres artistas, quería autenticidad. Eligió a Melissa Sue Anderson como Mary y a Melissa Gilbert como Laura, llamándolas Missy y Half Pint en el plató, y debido a las leyes de trabajo infantil, el papel de la pequeña Carrie fue interpretado por dos gemelas idénticas, Lindsay y Sydney Greenbush. El reparto parecía perfecto, pero detrás de esas sonrisas de pradera, no todo era tan sano como parecía. Las tensiones entre Michael Landon y Karen Grassel. Mientras que Michael Landon y Karen Grassel representaban la pareja perfecta en La pequeña casa de la pradera, su relación fuera de la pantalla contaba una historia muy diferente. Bajo el cálido encanto fronterizo, había tensiones latentes, alimentadas por disputas salariales,
desequilibrios de poder y un comportamiento que Grassel describiría más tarde como degradante. Al principio de la serie, Grassel estaba encantado de trabajar con Landon. Este ya era un nombre conocido gracias a su largo papel como el adorable Little Joe Cartwright en Bonanza. Pero lo que comenzó como entusiasmo rápidamente se convirtió en algo horrible. A medida que la casa pequeña ganaba popularidad, Grassel sentía que sus contribuciones no eran justamente reconocidas. Antes de la segunda temporada, solicitó un aumento de sueldo, convencida de que se lo había ganado. Pero más tarde reveló que Landon bloqueó la petición, argumentando que su personaje no era tan popular, y sugiriendo que su salario debería reflejar eso, comparando su valor con el de los miembros más jóvenes del reparto. Tras esta disputa, el ambiente cambió. Según Grassel, Landon empezó a dejarla fuera de las historias importantes, a tratarla con indiferencia y a hacerla sentir invisible. En el plató, se sentía acosada. Su presencia se vio mermada por comentarios denigrantes y un comportamiento frío. El papel soñado de Ma se había convertido en algo emocionalmente agotador, arrojando una larga sombra sobre lo que debería haber sido un capítulo decisivo en su carrera. Pero la experiencia de Grassel no fue la única dificultad entre bastidores. El vestuario de época, aunque visualmente auténtico, convirtió el rodaje en un suplicio brutal. Las mujeres del reparto se enfundaban en capas medias, enaguas, botas y vestidos de manga larga con corchetes en la espalda, mientras rodaban bajo el implacable sol de California. La serie se rodó en Simi Valley, donde las temperaturas superaban con frecuencia los 80 grados y a menudo sobrepasaban los 100 grados en verano. Alison Ongrim, que interpretó a la deliciosamente malvada Nellie Olsen, recuerda que su primer día de rodaje, la temperatura superó los 100 grados, y eso sin tener en cuenta las ardientes luces utilizadas durante el rodaje. Sin desayunar, empezó a sentirse débil casi de inmediato. Recuerda que se sintió mareada mientras preparaba una escena, pero se calló, aterrorizada de que alguien pudiera pensar que no era lo bastante fuerte para el trabajo. A medida que avanzaba el día, se debilitó tanto que, en sus palabras, parecía alguien que hablara desde una cama de hospital. La vista se le nubló y todo se volvió negro. Un médico la reanimó en el plató y, a pesar del calvario, terminó el rodaje. Se convertiría en una de las villanas televisivas más emblemáticas de la época. Pero el verdadero villano, escribió, era el calor y el pesado vestuario. Michael Landon, por su parte, no solo actuaba, también escribía, producía y dirigía gran parte de Little House. Trajo ideas e incluso guiones enteros de su época en Bonanza. Algunos episodios de La Casita guardaban similitudes asombrosas con los antiguos argumentos de Bonanza, no solo por la trama y los diálogos, sino incluso por los ángulos de cámara. Uno de los ejemplos más llamativos procede de un episodio de Bonanza de 1970 titulado A Matter of Circumstance. En él, el pequeño Joe es pateado por un caballo y, al quedarse solo en casa, intenta amputarse la mano para evitar una infección, pero se desmaya antes de terminar. 6 años más tarde, Little House emitió Una cuestión de fe, en el que Caroline se lesiona una pierna estando sola en casa y casi se la amputa ella misma antes de desmayarse. Ambos episodios fueron escritos por B. Sandefur y dirigidos por William Claxton. Y las similitudes no terminan ahí. El episodio de Bonanza A Dream to Dream sirvió de modelo para la historia de Little House Someone Please Love Me. Aunque solo tenía 7 años, inspiró la emotiva entrega de Little House. Solo tenía 12. Aunque estos solapamientos creativos pueden haber ahorrado tiempo en la sala de guionistas, también pusieron de manifiesto la costumbre de Landon de reciclar contenidos familiares. Incluso el pelo del reparto fue una fuente de agonía. Al principio, los dramáticos tirabuzones de Nellie Olsen eran el pelo de la propia Alison Arngrim. Dormía con rulos todas las noches y llegaba al plató a las 4:03 de la mañana, para soportar los rizadores necesarios para perfeccionar su look. Al final, el departamento de vestuario le confeccionó una peluca a medida, pero la solución conllevaba su propio dolor. Para garantizar que la peluca se mantuviera en su sitio durante los largos días de rodaje y las ocasionales peleas en el plató, se ancló con un peine metálico y docenas de horquillas. Arngrim escribió que no hubo un solo momento en que se sintiera cómoda. En los días más duros, los alfileres se clavaban en el cuero cabelludo y a veces dejaban pequeños cortes. Cuando se frotaba la cabeza,
Se manchaba los dedos de sangre. El peluquero del plató se apresuraba a desinfectar sus heridas con el astringente Seabreeze antes de continuar el rodaje. Puede que la familia Ingalls pasara apuros en la pantalla, lidiando con las malas cosechas, la pobreza y los duros inviernos. Pero según Ed Friendly, uno de los productores originales de la serie, vivían demasiado bien entre bastidores. Friendly, creador de la serie junto con Landon, declaró posteriormente a la revista People que la producción se había alejado demasiado de los libros originales de Laura Ingalls Wilder. En sus palabras, la familia Ingalls había sido suavizada y pulida para atraer a la cadena. Un cambio que le molestó fue que los niños llevaran zapatos. Landon supuestamente no quería que fueran los niños más pobres del pueblo, ya que Friendly pensaba que eso desvirtuaba el propósito de retratar las penurias de la frontera. Al parecer, otro ejecutivo de la cadena se opuso a que la familia viviera en una casa de adobe, por considerarla demasiado deprimente, lo que provocó una repentina mudanza a una casa de madera. Frustrado, Friendly afirmó haber bautizado la serie como How Affluent is My Prairie, que rica es mi pradera, y bromeó diciendo que los Ingalls tenían de todo menos un Cadillac. Finalmente, Friendly abandonó la serie antes de su emisión, pero esta se convirtió en un fenómeno cultural sin él. Incluso con toda su tensión entre bastidores, el calor extremo y las tramas recicladas. La pequeña casa de la pradera tenía una magia especial para el público, pero para el reparto, en particular para Karen Grassel, la experiencia no era tan reconfortante como parecía en la pantalla. Desde lesiones invisibles y desmayos provocados por el calor hasta desaires profesionales y heridas emocionales, la vida detrás de la cámara distaba mucho de las sencillas alegrías de Walnut Grove. Lo que los fans vieron fue un sano drama familiar sobre el amor, la resistencia y los valores de la frontera. Lo que no vieron fue el coste, físico, emocional y profesional, que algunos actores pagaron silenciosamente para dar vida a ese sueño. Pero mientras Karen Grassel tenía luchas en el set, también las tenía en su vida personal. El problema con la bebida de Karen Grassel. En 2021, Karen Grassel llevaba décadas siendo una figura muy querida en la historia de la televisión estadounidense, pero cuando publicó sus memorias Bright Lights Prairie Dust, Reflections on Life, Loss, and Love from Little Houses Ma, Luces Brillantes, Polvo de Pradera, Reflexiones sobre la vida, la pérdida y el amor de la madre de Little House, los lectores no tardaron en darse cuenta de que había mucho más detrás del rostro cariñoso de Caroline Ingalls de lo que nadie había imaginado. El libro era personal, dolorosamente personal. No era solo una mirada entre bastidores a la pequeña casa de la pradera. Era toda una vida de lucha, angustia y triunfo. Grassel llevaba escribiendo diarios desde los 13 años, tratando de dar sentido a su infancia con un padre alcohólico. Esas primeras anotaciones sentaron las bases de unas memorias que lo contarían todo, incluida su propia batalla contra la adicción. Escribió sobre la complicada relación que mantenía con Michael Landon, su coprotagonista y jefe. Pero quizás aún más sorprendente fue su honestidad sobre los demonios a los que se enfrentaba en privado, mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. En 1977, todo cambió. Comenzó con lo que parecía un momento inocente. Había organizado un almuerzo con el reparto y se había permitido una copa de vino, la única vez que había bebido en el trabajo. Pero de vuelta al plató, se encontró obsesionada. Salió a la calle, se echó agua en la cara, se enjuagó la boca y se fumó un cigarrillo. Nada le ayudaba. Su mente no dejaba de pensar en el vino. Se dio cuenta de que algo iba mal. Aproximadamente una semana después, viajó a una conferencia feminista en la que tenía previsto pronunciar un discurso. Nerviosa, bebió demasiado de antemano. El discurso se alargó. Se sintió humillada. Después, visitó a un viejo amigo, alguien que acababa de asistir a Alcohólicos Anónimos. El amigo se lo dijo claramente. Karen tenía un problema, y por primera vez no podía negarlo. De vuelta a casa, intentó dejarlo. Fracasó. Una noche más de borrachera. Una conversación arruinada más. Una ronda más de lágrimas. Y entonces llegó la decisión final, feroz. Nunca volvería a beber. Consiguió ayuda. Se mantuvo sobria. Pocos meses después, su padre, su primer modelo de adicción, murió de alcoholismo. No necesitaba que se lo recordaran. Ella ya sabía que esta enfermedad mata.
Y así, eligió vivir, sobria, lúcida y decidida a reclamar su voz, pero aunque encontró fuerzas en la recuperación, otra batalla silenciosa la esperaba. Esta vez no estaba en una botella, fue en el plató. Karen Grassel finalmente rompe el silencio sobre lo que Michael Landon le hizo. Cuando Karen Grassel pisó por primera vez el plató del piloto de La pequeña casa de la pradera, se adentraba en un terreno desconocido. Con una rica formación en teatro, la televisión era todavía un mundo nuevo. Michael Landon le dio una calurosa bienvenida. En palabras de ella, él fue extremadamente amable y sensible en esos primeros días. La dirigió con cuidado. Le ofreció apoyo y le dio espacio para encontrar su equilibrio. Al principio, parecía el principio de algo mágico. Pero la magia no duró. Casi 40 años después de que terminara la serie, Grassel se sinceró sobre lo que realmente ocurría entre bastidores, revelando una verdad que sorprendió a muchos fans. Aunque el mundo vio en Charles y Caroline Ingalls a una cariñosa pareja de frontera fuera de la pantalla, Grassel y Landon distaban mucho de estar en armonía. La verdad, reveló, era que Landon podía ser increíblemente cruel. En sus memorias, Bright Lights, Prairie Dust, Grassel describió el ambiente entre bastidores como mucho más tóxico de lo que los fans podrían haber imaginado. Contó los chistes repugnantes que Landon contaba delante del reparto y del equipo. Se burló de su aspecto, se mofó de sus expresiones faciales y rechazó su petición de un salario justo, sugiriendo que no merecía más que los niños actores. Después de todo, el programa acababa de empezar a emitirse en 1974 y a pesar de su creciente popularidad, Grassel cobraba entre $2,000 y $4,000 a la semana, incluso en la cima de su fama. Cuando pidió un aumento para la segunda temporada, Landon se lo negó. Al parecer, le dijo que no era tan popular como ella pensaba y que su sueldo debía reflejarlo. Grassel admitió sentirse insultada. Como coprotagonista de una serie de éxito, no pretendía hacer demandas poco razonables, simplemente quería una compensación justa. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. Notó que le recortaban escenas y que su presencia en la trama se reducía. Landon empezó a tratarla con frialdad y, cuando no la ignoraba, se burlaba de ella a sus espaldas. Los miembros de la tripulación eran a menudo el público de sus burlas sobre su cuerpo y sus expresiones. Grassel recordaba sentirse paralizada, incapaz de enfrentarse a él directamente. Parecía congelada, pero como mujer que trabajaba en la industria de la televisión en los años 70, se había acostumbrado a soportar este tipo de menosprecios. Nunca se le ocurrió responder con dureza, así que agachó la cabeza. Siguió siendo profesional e interpretó su papel de niña buena, con la esperanza de que las cosas mejoraran. Pero la crueldad no terminaba ahí. El lenguaje de Landon en el plató podía ser francamente vulgar. Grassel recuerda que utilizaba insultos como "coated" y hacía bromas viles sobre el cuerpo de las mujeres. Lo peor, explicó, ocurría durante sus escenas íntimas, las tiernas conversaciones de alcoba que los fans adoraban. Le encantaba filmar esos momentos en los que la pareja coqueteaba tranquilamente mientras hablaban de las últimas dificultades de la vida. Pero con el tiempo, esas escenas se volvieron insoportables. Landon empezó a soltar chistes groseros mientras estaban tumbados en la cama, rodeados de un equipo masculino completo y bajo luces calientes. Grassel describió la experiencia vívidamente. Dijo que se sentía atrapada, físicamente atrapada en esa cama diminuta, en una habitación pequeña e iluminada, con hombres de pie a su alrededor y sin escapatoria. Fue humillante. A pesar de la tensión, los dos pudieron reconciliarse en los años siguientes al final del programa. Grassel reflexionó sobre ello, expresando lo agradecida que se sentía de que su relación terminara en un tono más positivo antes de la muerte de Landon en 1991. A lo largo de los años, muchos de los compañeros de reparto y colaboradores de Landon le han dedicado elogiosos tributos, a menudo describiéndole como una persona cálida, divertida y profundamente afectuosa. Pero las revelaciones de Grassel añadieron una nueva capa a la narración, y no fue la única en hablar críticamente de él. Melissa Sue Anderson, que interpretó a Mary Ingalls, también ofreció su propia perspectiva en sus memorias. The Way I See It, A Look Back at My Life on Little House. Reconoció que Landon era un gran padre por lo que había observado, pero añadió que en el trabajo era controlador. Tenía una vena mezquina y se burlaba de algunas personas en público y sin descanso. También reveló un detalle sobre el final de la serie.
cuando Landon voló todo el pueblo de Walnut Grove. No fue solo un final dramático, según Anderson. La verdadera motivación de Landon era la venganza. Él no quería que nadie más usara los sets después de que el show terminara. Por muy querida que siga siendo la Casa de la Pradera, las historias entre bastidores pintan un panorama mucho más complicado, lleno de genio creativo, mucha presión, dolor silencioso y el coste de mantener la paz en una época en la que hablar no siempre parecía una opción. El patrón de Michael Landon de ser difícil trabajar con él. Aunque Michael Landon es recordado como un talentoso actor, guionista, director y productor, y sigue siendo profundamente querido por innumerables fans e incluso por muchos miembros del reparto, su legado es mucho más complicado de lo que sugiere su personaje en pantalla. Detrás de la cámara, Landon se ganó la reputación de ser una persona con la que resultaba difícil trabajar, emocionalmente volátil y especialmente denigrante con las mujeres. Cuando Karen Grassel rompió por fin su silencio, no estaba sola. Su relato, chocante para muchos, se hizo eco de lo que otros habían soportado en silencio durante años. No fue la primera en hablar, y probablemente no será la última. Tras el revelador libro de Grassel, otra voz no tardó en añadir peso a las revelaciones de Grassel. Alison Arngrim, que interpretó a la infame Nellie Olsen, habló con franqueza sobre su experiencia con Landon, pintando un retrato que confirmaba las afirmaciones de Grassel y añadía una nueva dimensión. En un acto en honor de Bob Hope Hughes, Arngrim describió a Landon como alguien más loco, malo y peligroso de conocer que el granjero sano que representaba. En sus palabras, bebía, fumaba, contaba chistes terribles y abrazaba una cultura de trabajo que reflejaba el ambiente dominado por los hombres y alimentado por el whisky de Mad Men. Comparó el ambiente del plató con un viejo club de chicos donde el humor de vestuario no solo se toleraba, sino que prosperaba. Arngrim recordaba que Landon conducía un Ferrari, fumaba en cadena y dormía poco. Daba la impresión de estar completamente alimentado por una energía creativa maníaca. Señaló que su nivel de empuje, funcionando a toda máquina, 24 horas al día, 7 días a la semana, podía cansar fácilmente a los demás. El plató, explicó, tenía sus tensiones, pero los desacuerdos solían quedarse en la puerta de la sala de maquillaje, que ella llamaba una zona desmilitarizada, donde los miembros del reparto se reajustaban antes de pisar el plató. Sin embargo, a pesar del caos, Arngrim admitió que disfrutaba con la energía salvaje de Landon. Cuando era adolescente, encontraba divertido su comportamiento escandaloso. No tuvo ningún conflicto personal con él y lo describió como extraordinariamente excéntrico, un hombre a la vez maravilloso y loco. En su opinión, no era del gusto de todo el mundo, pero nunca aburría. Incluso sus contradicciones la fascinaban. Un hombre que en la pantalla interpretaba a un pobre granjero de las praderas, pero que en la vida real conducía un Ferrari. Se casó 3 veces y vivió lejos de la modestia. Aunque el relato de Arngrim no reflejaba el trauma de Grassel, validaba el panorama general. El hombre que el público adoraba como Pat Ingalls era, en realidad, complejo, imperfecto y a menudo imprudente en el uso de su poder. Su dominio entre bastidores era tan completo que pocos se atrevían a desafiarle. Incluso las que fueron maltratadas, como Grassel, permanecieron calladas durante décadas, condicionadas por la dinámica de poder de la industria y por una época que normalizaba el silencio de las mujeres. Sin embargo, las revelaciones de Grassel han sacado a la luz verdades incómodas que durante mucho tiempo estuvieron enterradas bajo la nostalgia. Sus memorias no pretenden destruir el legado de Landon, sino complicarlo. Mostrar el coste de la brillantez cuando no está controlada por la empatía o la humildad. Desprende el barniz de perfección y pide a los fans que piensen en las personas que hay detrás de los personajes. Arngrim, que más tarde escribió su propio libro de memorias, Confesiones de una perra de la pradera. Cómo sobrevivía Nellie Olsen y aprendía a amar ser odiada. Destacó que a pesar de la disfunción, la serie tenía una forma de unir a todos. En el momento en que las cámaras rodaban, volvían a ser una familia, aunque, entre bastidores, esa familia estuviera fracturada. Hoy en día, la pequeña casa de la pradera sigue siendo recordada como una pieza sana y sincera de la cultura americana. Pero para algunos de sus miembros, la verdad es más complicada. Detrás de la calidez y los atardeceres de la pradera, había luchas de poder,
silencios dolorosos y momentos que todavía escuecen décadas después. Antes de que la Casa de la Pradera convirtiera a Michael Landon en el padre fronterizo más querido de Estados Unidos, ya se había labrado un nombre como el carismático Little Joe en Bonanza. Ambas series se convirtieron en iconos, sinónimos de valores familiares, valentía y americanismo a la antigua usanza. Pero entre bastidores, las cosas rara vez eran tan sanas. Si Little House reveló que Landon era un perfeccionista con una vena controladora, Bonanza fue donde ese fuego se encendió por primera vez. Fue en el rancho Ponderosa donde Landon perfeccionó su arte y se enfrentó a sus colegas. Mucho antes de que escribiera guiones y dirigiera episodios a su manera, ya estaba dando guerra, pero también pasando de ser un rompecorazones impulsivo a un hombre decidido a controlar la narración, tanto dentro como fuera de la pantalla. Parece que en Hollywood no escasean las peleas en el plató, y aunque no es de extrañar que no todo el mundo se lleve bien, algunas tensiones entre bastidores se convierten en auténticas rivalidades que pueden amargar toda una producción. Para el reparto, crea un ambiente de trabajo tóxico. Para el público, es imposible volver a ver la serie de la misma manera. El drama fuera de la pantalla puede llegar a ser mayor que cualquier cosa que ocurra en el guión. Y en algunos casos, incluso eclipsa el legado de la propia serie. Bonanza, uno de los dramas del oeste más longevos de la historia de la televisión, se emitió de 1959 a 1973, ofreciendo 14 temporadas de narración fronteriza clásica. Fue un hito en la televisión estadounidense, un programa que permitió al público crecer junto a sus personajes y su reparto. Con el paso de los años, los profesionales de Bonanza se convirtieron en maestros de su oficio, perfeccionando sus interpretaciones, profundizando en su narrativa y estableciendo algo que parecía real. Ese tipo de longevidad no se consigue así como así. Exige compromiso, constancia y una piel gruesa. En el centro de todo estaba Michael Landon, en el papel del pequeño Joe Cartwright, joven, encantador y testarudo. El pequeño Joe fue uno de los favoritos de los fans desde el principio, y los paralelismos entre el personaje y el hombre que lo interpretaba no pasaron desapercibidos para los que estaban detrás de las cámaras. Landon traía consigo una energía bruta, capaz de iluminar una escena o encender las tensiones en un santiamén. En conversaciones con Michael Landon, Tom Ido describió al pequeño Joe como rebelde, de temperamento irascible y con un gran espíritu, rasgos que reflejaban la personalidad del propio Landon durante sus primeros años en la serie. Detrás de la cámara, Landon tenía lo que Ido llamaba una personalidad desafiante y enérgica. Esa intensidad, aunque cautivadora en la pantalla, a veces creaba fricciones en el plató. Una de las fuentes de esa tensión era el director William Claxton. Según el libro, Claxton apareció una vez en una entrevista televisada y no se anduvo con rodeos. Las primeras temporadas de Bonanza no siempre fueron fáciles, y Claxton recuerda a un joven actor cuya pasión chocaba a menudo con la autoridad. Pero como cualquier serie de larga duración, el tiempo tuvo su impacto, no solo en los personajes, sino también en las personas que había detrás de ellos. Claxton también reconoció que Landon cambió. Al madurar, su energía inquieta encontró un nuevo propósito. Lo que empezó como pura fuerza de voluntad se transformó en obsesión artística. Landon se sintió fascinado por los aspectos técnicos y creativos de la televisión. Escribir, dirigir, producir. Quería hacerlo todo. Y al final lo hizo. Fue este impulso creativo el que dio forma al segundo acto de la carrera de Landon. Aquellos que le vieron en Bonanza vieron evolucionar algo más que a un actor. Vieron cómo un hombre empezaba a tomar las riendas de su destino. El cambio no solo alteró su posición en el programa, sino también su forma de relacionarse con los demás. Donde antes había fricción, ahora había enfoque. En lugar de luchar contra el sistema, lo estaba construyendo. Cuando llegó La Casa de la Pradera, Landon no era solo un actor principal, era un creador. Su paso por Bonanza le había enseñado cómo dirigir un plató, cómo elaborar una historia y cómo dar forma a la visión de un programa. Pero también había creado un hombre complejo. Mientras algunos alababan su genio y su ética de trabajo, otros consideraban que su estilo de liderazgo era controlador, incluso dominante. Esa complejidad le acompañó en sus siguientes proyectos. En Little House,
Coprotagonistas como Karen Grassel y Alison Arngrim revelarían más tarde lo turbulentas que podían llegar a ser las cosas. Para algunos, Landon era un mentor brillante. Para otros, era imposible trabajar con él. Pero nadie podía negar su talento ni su evolución. En cierto modo, la historia de Landon reflejaba el arco de un personaje de televisión, presentado como un petardo de carisma juvenil, áspero en los bordes. Se convirtió en un hombre obsesionado con la narración y la perfección. Podía ser cálido y magnético, o gélido y exigente. Era una contradicción, un hombre que podía hacer llorar al público en la pantalla y crear tensión fuera de ella. Lo que sigue siendo innegable es que Bonanza dio forma a Michael Landon, al igual que Landon ayudó a dar forma a Bonanza. El actor creció en ese plató, maduró con sus guiones y utilizó sus lecciones para catapultarse a una fase creativa completamente nueva. La serie le dio sus comienzos, pero también puso a prueba cada parte de su personalidad. Al igual que la serie que le hizo famoso, el legado de Landon es complejo y profundamente humano. ¿Qué opinas de Michael Landon? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios de abajo.